Fueron 4 días los que duró la visita del Papa Francisco a Ecuador, durante los cuales el máximo jerarca de la Iglesia Católica pronunció varios discursos en los que defendió las libertades y los derechos de los ciudadanos. Además, el pontífice hizo un llamado al diálogo, a la unidad y a la inclusión. Sectores opositores que han liderado las protestas contra las políticas económicas de Rafael Correa esperan ahora señales de diálogo del presidente tras los llamados del Papa Francisco. Mientras el malestar de la oposición de Ecuador, el gobierno parecía por momentos desbordarse en medio de la visita del Papa Francisco, los mensajes conciliadores y de inclusión del pontífice surgían desde que tocó suelo ecuatoriano. Que estos días se nos haga más evidente a todos la cercanía del sol que nace de lo alto y que seamos reflejos de su luz y de su amor. La tensión era tal que antes de la visita del Papa Francisco a Ecuador, el presidente Rafael Correa dejó abierta la posibilidad de no asistir a la misa de este martes para evitar que aflorara el descontento que se ha visto en las calles durante los últimos días. Si hay indicios de eso, prefiero no ir a la misa para evitar que se vaya a caer mal al país. Sin embargo, Correa asistió a la celebración eucarística y lo que presintió ocurrió al cierre de la ceremonia. Desde comienzos del mes de junio, el pueblo ecuatoriano demostró su rechazo a los proyectos de ley promovidos por el jefe de Estado que buscan aumentar los impuestos a las herencias y a la plusvalía, lo que obligó al mandatario a suspender temporalmente la discusión de esas reformas en la Asamblea. Mientras tanto, las palabras del Papa Francisco fueron recibidas por muchos ecuatorianos como una invitación a reflexionar para el mandatario sobre la importancia de la unidad, de respetar la opinión contraria, todo esto a través de la participación de todos los sectores sociales. Es impensable que brille la unidad si la mundanidad espiritual nos hace estar en guerra entre nosotros, en una búsqueda estéril de poder, prestigio, placer o seguridad económica. En la noche de este martes, desde la Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, el Papa Francisco se refería a las normas, a las leyes, temas sensibles para el pueblo ecuatoriano que se ha mantenido en las calles contra la ley de herencias y plusvalía. El Ecuador, como muchos pueblos latinoamericanos, experimenta hoy profundos cambios sociales y culturales, nuevos retos que requieren la participación de todos los actores sociales, la migración, la concentración urbana, el consumismo, la crisis de la familia, la falta de trabajo, las bolsas de pobreza producen incertidumbre y tensiones que constituyen una amenaza a la convivencia social. La sociedad ecuatoriana enmudeció cuando el Papa hizo el llamado contundente a ver al oponente con los mismos ojos con que se mira a un hijo. Si pudiéramos lograr poder ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. En su gira por Latinoamérica, el Papa hará su segunda parada en Bolivia. Se espera que arribe en la ciudad de El Alto, oeste del país, a las 4:15 de la tarde. Pues ahí estaba Jason, precisamente se está esperando que el Papa arribe a La Paz a esa hora. Se espera que va a llegar con un poquito de retraso y nos están llegando imágenes en directo. Todavía no ha abandonado Quito el Papa, lo estamos viendo, ya está en la pista donde le está esperando el avión y le están despidiendo las autoridades ecuatorianas después de haber pasado estos 3 últimos días en esa gira y después de haber ofrecido 2 misas campales, de haberse también entrevistado con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, haberlo hecho también con las bases, con la oposición, con la sociedad civil y bueno, y después de otros eventos que ha tenido el Papa. Ahora se va a La Paz y también esta misma tarde va a entrevistarse con el presidente Evo Morales, quien además va a estar a pie de pista también recibiendo. Así es, Eva, ahí lo está despidiendo a su derecha el presidente Rafael Correa, quien podría decirse dio una buena recibida al Papa en su país, en Ecuador. Hubo tiempo para cantos, tiempo para coro, para recibirlo en Carondelet, y a pesar de la polémica que había en el país por la ola de protestas que enfrentaba el presidente ecuatoriano, pues está despidiendo a esta hora al Papa Francisco, que, como lo dice, se va para Bolivia, donde también el Papa va a tener algunas protestas que encontrarse. En Bolivia también hay sectores políticos inconformes pidiendo la libertad de los presos políticos del gobierno de Evo Morales, y sobre todo 2 puntos interesantes en esta visita que va a hacer a Bolivia el Papa. Él pidió venir
a La Paz y a El Alto. Esas dos ciudades bolivianas, a pesar de que los médicos no querían, recordemos que el Papa tiene solo un pulmón, el otro le fue extirpado, por lo tanto la respiración le cuesta. Va a estar ahí 500 000 de personas esperándolo, y hay una polémica más, y es que el Papa ha sido invitado a mascar hoja de coca, justamente. Pues mira, efectivamente, como dices, ya todos sabemos que viene de los 30 grados que hacía en Guayaquil en el día de ayer, que fue cuando estuvo. Ahora va a encontrarse temperaturas mucho más bajas. Como dices, ya tiene 78 años el Papa. Dicen que tiene una deficiencia respiratoria y que precisamente van a tratar de paliar esto las autoridades cuando les ha convidado al Papa con hojas de coca, que dicen que Chacará, pues que le va por lo menos a tratar de paliar esos efectos del frío que va a sufrir a su llegada a La Paz. Lo están despidiendo, como dices, el presidente Rafael Correa y las autoridades ecuatorianas con cánticos, y cánticos es lo que va a tener también en cuanto llegue a La Paz, en cuanto aterrice allí el avión que lo transporta en el aeropuerto del Alto, porque va a haber la actuación de grupos musicales en español y aymara, la presentación de delegaciones, va a haber también rendición de honores militares y palabras de bienvenida por parte del presidente Evo Morales. A esta hora estamos invitando a esta transmisión a José Alaya Lazo, exministro de Asuntos Exteriores en el Ecuador, además columnista del diario El Comercio. Señor Ayala, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado. En Ecuador imaginamos que muchos se preguntan si una vez el Papa se monte en ese avión y se vaya, el ambiente político va a ser de unidad, como dijo el sumo pontífice, va a ser de diálogo. ¿Usted qué cree? Yo creo que la visita del Papa desde el punto de vista pastoral cumplió no solo con el objetivo que se había fijado el sumo pontífice, sino que sirvió también para inducir a una reflexión nacional sobre la importancia de la cordialidad en el trato de los problemas de toda índole en el país. Ese impacto, la palabra de amor, de autoidentificación con lo bueno que nos presentó el Papa durante su permanencia en Quito, seguramente va a influir en la marcha futura de las actividades internas en el país. Pero no podemos olvidar también que el Papa dijo con toda claridad que el pueblo se había levantado con dignidad y que había que con dignidad considerar todos sus problemas sin exclusión de ninguna naturaleza. Y esa voz del Papa seguramente va a influir en el planteamiento que hará el país con respecto a los problemas que hemos vivido políticamente. Yo quiero preguntarle si el mensaje del Papa Francisco, que muchos medios internacionales y muchos analistas han interpretado como un mensaje directo al presidente de Ecuador, Rafael Correa, él se lo puede tomar también como un mensaje directo. Hemos escuchado a un Papa Francisco decir, ofrecer o dar el mensaje de que hay que ver al oponente político con los mismos ojos que uno ve a sus hijos, a los esposos, a los hermanos, a los padres. Eso con un presidente en Ecuador que ha sido acusado muchas veces de que viola los derechos humanos, de que efectivamente está contra los opositores, que pues está contra la libertad de expresión, y hemos visto donde ha cerrado a muchos medios y ha acusado a los medios precisamente de estar detrás de un golpe de Estado contra su gobierno. Sí quería preguntarle si este mensaje el presidente Rafael Correa se lo va a tomar en primera persona y, por ejemplo, promesas como había hecho que iba a dejar de un lado la ley de herencias después de la visita del Papa Francisco, pero que la iba a volver a retomar, puede ser que el presidente no la retome. Es muy difícil pensar cómo reaccionará el presidente del Ecuador, pero en cambio es evidente que el mensaje del Papa, sin mencionar directamente a los dirigentes políticos y al hablar más bien de la forma en que deben relacionarse los hombres unos con otros, mencionó la necesidad de respetar fundamentalmente, en primer lugar, la dignidad humana. En segundo lugar, no limitar las libertades del ser humano, no tratar de reglamentarlo todo, no excluir a grupos humanos del diálogo al que todos estamos llamados simplemente porque piensan diferente, no condenar ni satanizar a quienes no coinciden con el propio pensamiento. Y el Papa señaló de esa manera una clara norma de conducta política que ojalá sea escuchada por el presidente Correa. No faltarán partidarios del gobierno que consideren que el mensaje del Papa ha sido más bien un mensaje de carácter social que coincide con lo dicho por el presidente en sus intervenciones acerca de lo que es justo. Pero el propio Papa se encargó de aclarar el punto cuando en su primer discurso en el Ecuador le dijo a Correa: usted me ha citado demasiadas veces. Es decir, comprendió que Correa estaba tratando de autojustificar sus políticas utilizando la doctrina social de la Iglesia.
El Papa fue claro. El Papa condenó los abusos, la exclusión, las políticas de confrontación, la democracia confrontativa, como lo ha dicho Correa. Condenó eso y manifestó que la mejor relación de resolver los problemas humanos, todos los problemas, inclusive los de injusticia social, es la apertura hacia el otro, la consideración del otro como un prójimo al que hay que considerar en su esencia, amarlo, dijo el Papa, y tratarlo con la dignidad propia de todo ser humano. Pues muchas gracias, señor José Ayala Lazo, exministro de Asuntos Exteriores, columnista del diario El Comercio de Ecuador, por habernos acompañado. El Papa sigue su gira por América Latina y termina pues con esta visita al Ecuador. Muy amable por haber estado con nosotros. Encantado, buenas tardes.